el temblor en el alma de Alpine no terminó con la bandera a cuadros. Lo que se gestó en Mónaco y las palabras del hombre más influyente de la Fórmula 1 han desatado una ola sísmica que está sacudiendo los cimientos de la escudería y amenaza con pulverizar la carrera de un piloto estrella. Flavio Briatore, el legendario capo, ha destrozado públicamente a Pierre Gasly y se ha rendido ante la imparable ascensión de Franco Colapinto, sentenciando un futuro que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desentrañar los hilos ocultos, las intrigas más oscuras y las verdades incómodas que se cocinan a fuego lento en los boxes, con una honestidad hiriente y una brutalidad que te va a dejar sin aliento. Si esta revelación te vuela la cabeza y te congela la sangre con la adrenalina pura de la verdad desnuda, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milímetro de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes pesos pesados ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz y contanos en los comentarios. ¿Es esta la hora de Colapinto? ¿Ha firmado Gasly su sentencia en Mónaco? Tu opinión es crucial para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del abismo, con los nervios de punta. El Gran Premio de Mónaco siempre deja ecos que resuenan mucho más allá de la fugaz celebración de la bandera a cuadros. Su prestigio, su brutalidad y su capacidad para forjar y destruir leyendas hacen que cada edición sea un capítulo inolvidable. Esta vez, sin embargo, la magnitud del revuelo no la generó el vencedor en el podio, ni siquiera un adelantamiento imposible que desafiara las leyes de la física, o una polémica sanción que encendiera la ira de los aficionados. El verdadero bombazo provino de una frase, lapidaria y contundente, pronunciada por una de las figuras más influyentes y temidas de la Fórmula 1, Flavio Briatore. Dicha sin rodeos, con la firmeza y la autoridad que solo él posee, esa declaración partió en dos el ambiente ya tenso dentro del equipo Alpine, como un rayo que desgarra un cielo plomizo. Franco Colapinto ha hecho una carrera impecable. Fue mucho mejor que Gasly. La declaración, que resonó como un trueno en el corazón del paddock, se dio apenas después de una reunión privada en el santuario del Hospitality de Alpine, un espacio blindado a las miradas curiosas y los oídos indiscretos de la prensa. Pero, como todo secreto a voces en la Fórmula 1, no tardó en filtrarse, en llegar a los oídos de los periodistas, encendiendo una hoguera de especulaciones. Algunos pensaron que era una exageración, un comentario impulsivo de Briatore para generar revuelo, algo fuera de contexto. Pero quienes realmente conocen al impredecible Flavio, los que han vivido sus jugadas maestras y sus golpes de efecto, saben una verdad inquebrantable. Briatore no dice absolutamente nada que no quiera que se escuche, nada que no tenga una intención calculada, un propósito. Y esta vez, lo dijo para dejarlo grabado en el aire, para que su eco se replicara hasta el último rincón del mundo de la F1. Flavio no se quedó en un elogio genérico, de esos que se dan de compromiso. Fue mucho más allá, desmenuzando con una precisión quirúrgica el porqué de su visión, de su sentencia. Franco mantuvo la calma, comenzó, su voz grave resonando con autoridad. No se metió en líos, no arruinó la estrategia del equipo y llevó el coche hasta el final sin una sola queja por radio. Y cerró con una frase que resonaría como un dardo envenenado para otros. En un circuito como este, eso es más valioso que cualquier vuelta rápida con errores. Con esa brutalidad, el mensaje quedó claro, más cristalino que el agua de una fuente. Colapinto no solo había cumplido, había superado las expectativas, incluso las que no estaban puestas oficialmente sobre él, incluso las que solo existían en la mente de unos pocos visionarios. Y aquí es donde la bomba Briatore explota en la cara de Gasly, revelando una verdad incómoda. El contraste con lo ocurrido en el otro coche del equipo se volvió inevitable, una comparación tan obvia que dolía. Mientras Colapinto gestionaba con una madurez pasmosa un trazado que castiga cada centímetro, cada milímetro de imprudencia, Gasly había quedado fuera de combate tras un toque temprano. El monoplaza de Gasly quedó dañado, descolocado, un símbolo de la fragilidad en Mónaco. Colapinto, sin buscarlo, sin una sola palabra de por medio, no solo había evitado los errores, había evitado el drama, esa mancha en el historial que Briatore, un obsesivo de la eficiencia y la limpieza en pista, detesta con vehemencia. Y eso, para Flavio, un hombre que valora el control por encima de todo, era suficiente. Era más que suficiente. Dentro del equipo, las palabras de Flavio Briatore generaron una incomodidad palpable, una atmósfera densa que se podía cortar con un cuchillo. Algunos técnicos, aquellos que aún mantenían una lealtad férrea y una afinidad inquebrantable con el entorno de Gasly, no escondieron su molestia, sus rostros tensos revelando un resentimiento sordo. Pero otros, y esto es crucial, especialmente los que habían trabajado directamente con Colapinto, aquellos que habían visto de cerca su metódica progresión, asintieron en silencio, con la mirada perdida en el vacío, porque sabían que lo dicho por Briatore no era gratuito, no era un capricho. Estaba respaldado por hechos, por números, por un rendimiento que no admitía discusión.
Muchos ya decían que Franco no estaba pidiendo nada, solo estaba ganando espacio con hechos. Un susurro que se viralizó rápidamente entre los ingenieros, una verdad incómoda que los acechaba. Los medios, siempre al acecho de la mínima grieta en la armadura de los equipos, recogieron el testimonio de Briatore y lo convirtieron en titular inmediato, estampándolo las portadas digitales con letras mayúsculas. Briatore estalla tras Mónaco. Colapinto fue mejor que Gasly. Se leía en los portales italianos, con la pasión que los caracteriza. En la prensa británica, el enfoque fue más político, más estratégico, pero igual de lapidario. Empieza a cambiar el orden en Alpine, titulaban, sugiriendo un inminente realineamiento de poder. Y en Argentina, como era de esperarse, la frase de Flavio se viralizó en segundos como una señal definitiva, un augurio. El respaldo estaba, y era total, incontestable. Colapinto, consultado por los periodistas sobre lo dicho por el director, mantuvo su calma habitual, esa serenidad que lo ha caracterizado desde el principio. No se dejó llevar por la ola de elogios, no cayó en la trampa de la euforia. Respondió con su estilo medido, casi quirúrgico, con la precisión de un escalpelo. Agradezco las palabras, pero no me distraigo. Cada carrera es una prueba, y yo sigo siendo un aprendiz. Y agregó, con una mirada desafiante pero serena, un aprendiz que no quiere dejar pasar su oportunidad. Esa respuesta, lejos de rebajar el elogio de Briatore, lo amplificó, lo magnificó, porque mostraba que además de un manejo excepcional, había carácter, una madurez mental que lo diferenciaba del resto. La relación entre ambos pilotos, que hasta ahora era distante pero formal, un protocolo casi robótico, comenzaba a tensarse, no por declaraciones cruzadas o enfrentamientos directos, sino por el simple hecho de que Colapinto empezaba a ocupar un espacio que hasta hace poco no le correspondía, un territorio que le había sido negado. Y en un equipo de Fórmula 1, cuando eso sucede, cuando los equilibrios se alteran, las dinámicas cambian más rápido de lo que muchos están preparados para aceptar. Si la valentía de Colapinto y la contundencia de Briatore te tienen en vilo, dale like y contanos en los comentarios. ¿Crees que el futuro de Gasly en Alpine está sentenciado? Tu opinión podría ser la clave para desenmascarar más verdades ocultas. Espera a conocer el mensaje secreto que corrió en los chats internos de Alpine y que revela la verdadera intención de Briatore. Cuando el equipo se retiraba de Montecarlo, dejando atrás el glamour y la presión del Principado, uno de los ingenieros principales, un veterano con décadas en el fragor de la F1, escribió en un chat interno una frase que no pasó desapercibida, un comentario que se convirtió en una profecía. No sé si Flavio quiere presionar a Gasly o empujar a Franco, pero con lo que dijo logró las dos cosas. Y en la sala de dirección de Alpine, mientras se cargaban los informes de rendimiento finales de la carrera, alguien abrió un archivo que había quedado guardado desde Imola, un documento que ahora cobraba un significado aterradoramente nuevo. Su nombre era corto pero potente, un presagio, Plan B Colapinto. Escenario extendido. Pero ese plan, ese giro drástico que podría cambiarlo todo, aún no ha sido activado. Era una espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de varios. Las declaraciones de Flavio Briatore no cayeron en vacío, no fueron palabras al viento destinadas a una estructura liviana. Alpine lleva tiempo arrastrando inconsistencias, resultados irregulares y decisiones que parecían postergarse eternamente, como si la inacción fuera una estrategia. Pero con una sola frase dicha tras la carrera más tensa del calendario, el tablero interno de la escudería se sacudió con una fuerza inusitada. No por lo que se dijo exactamente, sino por lo que implicaba, por el subtexto brutal, que Colapinto estaba por encima de Gasly en rendimiento, y quizás también, en una jerarquía emocional que Briatore había decidido validar públicamente. En una categoría como la Fórmula 1, donde la política manda casi tanto como el cronómetro implacable, Briatore rompió un código tácito, una regla no escrita que protegía a los pilotos titulares. No se expone a un piloto oficial sin tener un plan maestro detrás. Él lo sabe mejor que nadie. Lo ha hecho antes, en otras épocas, y cuando lo hace, alguien siempre queda fuera del círculo de privilegio, alguien paga los platos rotos. Esta vez, su frase no fue solo un elogio desmedido, fue una sentencia, un ultimátum disfrazado de reconocimiento. Y dentro del equipo, el mensaje se recibió como una orden que aún no tiene un nombre oficial, pero sí una dirección clara, ineludible. Gasly lo entendió al instante. No respondió públicamente a las palabras de Briatore. Su orgullo se lo impedía. Pero su actitud lo dijo todo, su lenguaje corporal gritaba la presión. Reuniones más cortas, silencios más largos, una mirada perdida en el vacío. Sabía que no podía salir a defenderse con palabras, que cualquier intento verbal sonaría a excusa. Solo lo podía hacer con resultados en la pista. Pero Mónaco le había negado esa opción de forma brutal, y Colapinto, sin buscarlo, había aprovechado el hueco con una carrera impecable, sin errores, que ahora tenía el respaldo más ruidoso y contundente posible, el de un padrino que rara vez se equivoca.
En el seno técnico de Alpine, las miradas cambiaron, los roles se redefinieron. Algunos miembros del equipo que antes trataban a Colapinto como un proyecto a futuro, un joven promesa, ahora lo trataban como un recurso vital, como una pieza clave para el presente. Le daban datos más precisos, le pedían feedback más completo, y, sobre todo, le escuchaban con una atención que antes no le dedicaban, porque sabían que ya no era solo el chico que estaba aprendiendo, era el piloto que podía quedarse, el que podía definir el rumbo del equipo. Uno de los ingenieros lo dijo con una frialdad desarmante, mientras se revisaban los tints de carrera y se analizaba cada curva. Franco no nos está pidiendo que lo subamos. Nos está haciendo quedar mal si no lo hacemos. Y esa afirmación, dura pero cierta, comenzó a repetirse en los informes internos, como una verdad incómoda que nadie podía refutar. Porque cuando un piloto joven entrega estabilidad, compromiso y profesionalismo, el problema no es él. El problema es qué hacer con quien ya no puede justificarse con la experiencia, con la historia o con el contrato. Algunos sectores del equipo aún se resistían a esta nueva realidad, apegados al contrato de Gasly, al nombre, a la historia. Pero incluso ellos empezaban a notar que algo había cambiado de forma irreversible, porque no solo era Briatore el que hablaba. Ahora la prensa internacional también comenzaba a marcar la diferencia, amplificando el mensaje sin piedad. Gasly se precipita. Colapinto construye, decía un diario alemán, con una precisión que dolía. Flavio tiene claro a quién proteger, tituló una web francesa, destapando la verdadera intención detrás de las palabras de Briatore. Y el efecto dominó ya no se podía evitar. La onda expansiva era imparable. Franco, como siempre, mantenía la calma exterior, una serenidad que parecía blindarlo de la presión. No se desviaba del trabajo, revisaba datos obsesivamente, preguntaba, escuchaba con atención, pero también medía el impacto de cada palabra, cada gesto. Sabía que las palabras de Briatore le abrían puertas que antes estaban clausuradas con 7 llaves, pero también le ponían una presión descomunal sobre los hombros. Ahora tenés que confirmar que sos lo que él dice, que no se equivocó en apostar por vos, le comentó en confianza a uno de sus técnicos, con una franqueza que Colapinto valoraba. Franco solo sonrió, apenas una mueca, y respondió con una frase que revelaba su determinación de acero. Entonces trabajemos para que se quede corto. Un desafío directo al elogio, una promesa de superación constante. La tierra tembló bajo los neumáticos en Mónaco y el estallido no fue solo el sonido de los motores, sino la frágil paz de Alpine hecha pedazos por una sentencia lapidaria de Flavio Briatore. Lo que se gestó en las calles del Principado y lo que dijo el hombre más enigmático y cruelmente honesto de la Fórmula 1 han desatado una revolución silenciosa que está desmantelando los planes de una escudería y poniendo a un piloto consagrado al borde del abismo. Prepárate, porque la brutalidad de la verdad desnuda te va a dejar sin aliento, revelando cómo Franco Colapinto, con una maestría indomable, no solo compitió, sino que rompió el molde, destrozó las expectativas y sembró el caos en el corazón de Alpine. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desentrañar los hilos ocultos, las intrigas más oscuras y las verdades incómodas que se cocinan a fuego lento en los boxes, con una honestidad hiriente y una brutalidad que te va a dejar sin aliento. Si esta revelación te hace vibrar los huesos y te congela la sangre con la adrenalina pura de la verdad desnuda, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milímetro de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes pesos pesados ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿Es esta la hora de Colapinto? ¿Ha firmado Gasly su sentencia en Mónaco con su actuación o lo que dijo Briatore? Tu opinión es crucial para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del abismo, con los nervios de punta. El Gran Premio de Mónaco no es simplemente una carrera, es una leyenda, un ritual sagrado de la velocidad y el desafío. Cada año, sus calles estrechas, sus muros implacables y su atmósfera cargada de la historia del automovilismo, dejan ecos que resuenan mucho más allá de la fugaz celebración de la bandera a cuadros. Su prestigio, su brutalidad para perdonar el más mínimo error y su capacidad inigualable para forjar y destruir leyendas hacen que cada edición sea un capítulo inolvidable, una epopeya de gloria y desesperación. Pero esta vez, el epicentro del revuelo, la verdadera conmoción que se esparció como una onda expansiva, no provino del vencedor en el podio, ni siquiera de un adelantamiento imposible que desafiara las leyes de la física, o de una polémica sanción que encendiera la ira de los aficionados más apasionados. El verdadero bombazo provino de una frase, lapidaria en su contundencia y escalofriante en sus implicancias, pronunciada por una de las figuras más influyentes, enigmáticas y a la vez, temidas de todo el universo de la Fórmula 1, Flavio Briatore. Dicha sin rodeos, con esa firmeza de acero y esa autoridad inquebrantable que solo él posee, esa declaración partió en dos el ambiente ya de por sí tenso dentro del equipo Alpine, como un rayo que desgarra un cielo plomizo, abriendo una grieta insalvable entre el presente y un futuro incierto.
La declaración, que resonó como un trueno en el corazón del paddock, se gestó apenas después de una reunión privada en el santuario del Hospitality d'Alpine, un espacio blindado a las miradas curiosas y los oídos indiscretos de la prensa. Era una reunión de puertas cerradas, donde los murmullos se ahogaban en el lujo discreto de la hospitalidad VIP. Pero, como todo secreto a voces en la Fórmula 1, especialmente cuando involucra a un personaje de la talla de Briatore, no tardó en filtrarse. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. En cuestión de minutos, la frase explosiva llegó a los oídos de los periodistas, encendiendo una hoguera de especulaciones y comentarios que ardió con la fuerza de un incendio descontrolado. Algunos, los más inocentes quizás, pensaron que era una exageración típica de Briatore, un comentario impulsivo diseñado únicamente para generar revuelo mediático, algo fuera de contexto. Pero quienes realmente conocen al impredecible Flavio, los que han vivido sus jugadas maestras y sus golpes de efecto demoledores, saben una verdad inquebrantable que se ha forjado a lo largo de décadas. Briatore no dice absolutamente nada que no quiera que se escuche, nada que no tenga una intención calculada, un propósito oscuro o brillante, pero siempre un propósito. Y esta vez, lo dijo para dejarlo grabado en el aire, para que su eco se replicara hasta el último rincón del mundo de la F1, como un mandato ineludible. Franco Colapinto ha hecho una carrera impecable. Fue mucho mejor que Gasly. La frase, un puñetazo directo al mentón de la lógica establecida, no fue un elogio genérico, de esos que se dan por compromiso para salir del paso. No. Flavio fue mucho más allá, desmenuzando con una precisión quirúrgica, con una frialdad que helaba la sangre, el porqué de su visión, de su sentencia, de su veredicto inapelable. Franco mantuvo la calma, comenzó, su voz grave resonando con una autoridad inquebrantable. No se metió en líos, no arruinó la estrategia del equipo y llevó el coche hasta el final sin una sola queja por radio. Y cerró su argumento con una frase que resonaría como un dardo envenenado para otros, una sentencia que muchos interpretaron como el inicio del fin para uno de los titulares. En un circuito como este, eso es más valioso que cualquier vuelta rápida con errores. Con esa brutalidad, con esa honestidad desarmante, el mensaje quedó claro, más cristalino que el agua de una fuente. Colapinto no solo había cumplido con su deber, había superado las expectativas más ambiciosas, incluso aquellas que no estaban puestas oficialmente sobre él, incluso las que solo existían en la mente de unos pocos visionarios dentro del equipo. Y aquí es donde la bomba Briatore explota con la fuerza de un tsunami, revelando una verdad incómoda que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. El contraste con lo ocurrido en el otro coche del equipo, el de Pierre Gasly, se volvió inevitable, una comparación tan obvia que dolía, que dejaba cicatrices invisibles. Mientras Colapinto gestionaba con una madurez pasmosa, con una compostura que no se veía en un debutante, un trazado que castiga cada centímetro, cada milímetro de imprudencia con la brutalidad de sus muros de contención, Gasly había quedado fuera de combate, fuera de la lucha, tras un toque temprano. El monoplaza de Gasly, ese orgullo de ingeniería, quedó dañado, descolocado, un símbolo de la fragilidad y la implacabilidad de Mónaco. Colapinto, sin buscarlo, sin una sola palabra de por medio, sin un gesto de superioridad, no solo había evitado los errores que condenan, había evitado el drama, esa mancha en el historial que Briatore, un obsesivo de la eficiencia, la limpieza en pista y la gestión perfecta de los recursos, detesta con una vehemencia que raya en lo patológico. Y eso, para Flavio, un hombre que valora el control por encima de todo, la previsibilidad sobre la velocidad bruta con riesgo, era suficiente. Era más que suficiente para redefinir el futuro. Colapinto, consultado por los periodistas sobre lo dicho por el director, mantuvo su calma habitual, esa serenidad inquebrantable que lo ha caracterizado desde el principio, casi una cualidad sobrenatural. No se dejó llevar por la ola de elogios desmedidos, no cayó en la trampa de la euforia barata que ha consumido a tantos jóvenes promesas. Respondió con su estilo medido, casi quirúrgico en su precisión, con la frialdad de un escalpelo. Agradezco las palabras, por supuesto, pero no me distraigo. Cada carrera es una prueba, una evaluación constante, y yo sigo siendo un aprendiz. Y agregó, con una mirada desafiante pero serena, con una convicción que quemaba. Un aprendiz que no quiere dejar pasar su oportunidad. Esa respuesta, lejos de rebajar el elogio rotundo de Briatore, lo amplificó, lo magnificó, porque mostraba que además de un manejo excepcional, de una velocidad innata, había carácter, una madurez mental que lo diferenciaba del resto de los aspirantes, una ética de trabajo que prometía más que cualquier trofeo. La relación entre ambos pilotos, que hasta ahora era distante pero formal, un protocolo casi robótico de convivencia, comenzaba a tensarse, a agrietarse, no por declaraciones cruzadas o enfrentamientos directos en los medios, sino por el simple hecho de que Colapinto empezaba a ocupar un espacio, un territorio, una influencia que hasta hace poco no le correspondía, que le había sido negado por la jerarquía. Y en un equipo de Fórmula 1, donde cada milímetro cuenta,
donde cada recurso es disputado. Cuando eso sucede, cuando los equilibrios se alteran, las dinámicas cambian más rápido de lo que muchos están preparados para aceptar, generando terremotos internos que no siempre se ven en televisión. Si la arrolladora ascensión de Colapinto y la contundencia de Briatore te tienen al filo de la silla, dale like y contanos en los comentarios. ¿Crees que el futuro de Gasly en Alpine está irrevocablemente sentenciado? Tu opinión podría ser la llave para desenmascarar más verdades ocultas y revelar el destino final. Espera a conocer el mensaje secreto que corrió en los chats internos de Alpine. Un susurro profético que revela la verdadera intención detrás de cada palabra de Briatore. Esta bomba interna lo cambia todo. Cuando el equipo se retiraba de Montecarlo, dejando atrás el glamour, el jet set y la presión brutal del Principado, uno de los ingenieros principales, un veterano con décadas en el fragor de la F1, acostumbrado a los dramas y las traiciones, escribió en un chat interno una frase que no pasó desapercibida. Un comentario que se convirtió en una profecía que resonaría los pasillos de Enstone. No sé si Flavio quiere presionar a Gasly o empujar a Franco, pero con lo que dijo logró las dos cosas. De golpe. Y en la sala de dirección de Alpine, un santuario de datos y decisiones, mientras se cargaban los informes de rendimiento finales de la carrera, alguien, con una mano temblorosa, abrió un archivo digital que había quedado guardado desde Imola, de un fin de semana anterior. Un documento que ahora cobraba un significado aterradoramente nuevo, una relevancia que helaba la sangre de los presentes. Su nombre era corto pero potente, un presagio sombrío y excitante a la vez: Plan B Colapinto. Escenario extendido. Pero ese plan, ese giro drástico que podría cambiarlo todo de la noche a la mañana, aún no ha sido activado. Era una espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de varios, esperando el momento justo para caer. Del lado de Gasly, la tensión era puramente interna, una batalla silenciosa que lo consumía desde adentro. Se sentía observado con una lupa implacable, medido al detalle, y quizás, en lo más profundo de su ser, traicionado, no por el equipo en sí, sino por la narrativa que se estaba formando a su alrededor, una narrativa que lo dejaba en desventaja, que lo relegaba a un segundo plano. Era difícil competir con alguien que no te confronta directamente, que no comete errores visibles en pista y que con cada carrera suma confianza sin pedir nada, solo entregando resultados irrefutables. En silencio, con cada vuelta limpia y cada declaración precisa, Colapinto estaba escribiendo una historia que se desarrollaba en tiempo real, y Gasly, para su pesar, la estaba leyendo, viéndola desenvolverse frente a sus ojos, línea por línea. Desde la otra vereda, en el departamento de rendimiento, un informe técnico crucial, un documento que se convertiría en un arma, mostró una observación que llamó poderosamente la atención de todos los analistas. La gestión de neumáticos de Colapinto fue 14% más eficiente que la media del equipo en el segundo stint de carrera, sin comprometer el ritmo de vuelta. Esa línea, fría y analítica, no era un simple elogio, era una vista clara de hacia donde se estaban inclinando los datos, una señal inequívoca de la dirección que tomaba el futuro del equipo. Briatore, mientras tanto, no había dicho una palabra más en público desde su explosiva declaración. Pero no hacía falta. Ya había abierto la grieta. Había agitado el avispero con una sola frase. Lo único que hacía ahora era observar, con la paciencia de un cazador al acecho, y en su historial, cuando observa en silencio, es porque está esperando el momento justo, que alguien se hunda solo, bajo el peso de la presión inmanejable, o que otro, el que él ha elegido, del salto decisivo que nadie se animaba a darle antes, confirmando su apuesta maestra. Y en medio de todo este drama que se cocinaba a fuego lento, con el telón de fondo de la inminente próxima semana de trabajo en la fábrica, uno de los jefes intermedios envió una notificación interna para una reunión urgente, sin agenda definida, a realizarse antes de la próxima sesión de simulador. Nadie sabía el motivo exacto, pero todos entendieron el contexto a la perfección, porque esa reunión ya no era para hablar del futuro a largo plazo. Era para decidir si el futuro de Alpine, y de varios pilotos, empezaba hoy, con un cambio radical, sin demoras ni dilaciones. La bomba de tiempo ha sido acelerada y la explosión es inminente. ¿Están realmente preparados para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle en la Fórmula 1 y redefina el poder para siempre, dejando a más de uno en ruinas y a otros en la cúspide de la gloria? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, el reloj no para de correr, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe a la mesa que hará temblar los cimientos del deporte motor como nunca antes. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación explosiva, cada victoria que está por llegar y cada drama que se desarrolla en las sombras de los boxes. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde y las decisiones estén tomadas para siempre.